50 datos perturbadores de la comida. En Japón, se sirve una sopa hecha con una pata de oso. Aunque esto sea desagradable de ver, pues en la mayoría de países los osos no se consideran una comida. En algunas zonas de Japón es legal, pero eso sí, puede llegar a costarte hasta unos $700 un platillo como este. En la zona amazónica de Brasil existen tribus que cazan monos araña con cerbatanas de bambú. Primeramente pasan el proyectil por un veneno tradicional para que cuando este impacte al animal lo deje inconsciente y finalmente caiga. Este se servirá como sopa y alimentará a toda la tribu. En 2008, Nestlé retiró millones de latas de leche infantil de los estantes en varios países después de que se descubriera que estaban contaminadas con melamina, un compuesto químico tóxico. Este incidente causó la muerte y enfermedad de muchos bebés. Los saborizantes naturales pueden derivarse de fuentes inusuales, como glándulas anales de castores, que se utilizan para crear el sabor a vainilla. Los helados comerciales a menudo contienen estabilizadores de sabor que pueden ser derivados de subproductos animales, como cartílagos y tendones. Se ha descubierto que restaurantes de comida rápida reutilizan aceite de cocina usándolo múltiples veces, lo que puede producir alimentos de sabor rancio y potencialmente dañinos para la salud. En 1984, las galletas Oreo fueron las primeras galletas en llegar al espacio cuando fueron llevadas a bordo del transbordador espacial Challenger. Los Doritos se inventaron en Disneylandia, específicamente en el restaurante Casa de Fritos durante los años 60, aprovechando las tortillas sobrantes al cortarlas y freírlas. Un McDonald's en Nápoles tuvo que cerrar luego de que se filtrara un video donde se ven más de 10 ratas paseándose por la cocina. Este hombre guardó una hamburguesa de McDonald's durante 20 años y al abrirla lucía prácticamente igual y sorprendentemente no había moho, lo que deja en duda si los ingredientes eran 100% naturales. Taco Bell intentó expandirse en México en 2 ocasiones, en 1992 y luego en 2007, pero su menú, Tex-Mex, no fue bien recibido por los mexicanos ya que decían que sus tacos no tenían sabor. Domino's utiliza su masa de pizza no solo para las pizzas, sino también como base para crear otros productos, como sus panes de ajo y postres de pan de chocolate. La primera máquina expendedora de Coca-Cola se instaló en 1929, marcando el inicio de la innovación en la venta automática de bebidas. En China, Lay's ofrece sabores únicos adaptados al mercado local, como Pepsi Chicken, reflejando la estrategia de la marca de adaptar sus productos a los gustos regionales. Las aceitunas negras suelen ser aceitunas verdes maduras que se tiñen de negro artificialmente, excepto en variedades naturales que maduran en negro. El helado de vainilla contiene alrededor de 200 compuestos de sabor, lo que lo convierte en uno de los sabores más complejos de realizar en el mundo del helado. Los M&M's o M&M's, creados en 1941 por el señor Forrest Mars, fueron diseñados para que los soldados pudieran llevar chocolate sin derretirse en sus manos, utilizando una capa de azúcar endurecida para encerrar el chocolate. Los huevos Kinder Sorpresa, producidos por Ferrero desde 1974, están prohibidos en Estados Unidos bajo una ley que prohíbe incluir objetos no comestibles dentro de alimentos, debido al riesgo de asfixia. La receta secreta de KFC, conocida como Original Recipe, incluye 11 hierbas y especias. Es tan secreta que se dice que solo unas pocas personas conocen la receta completa y se guarda en una caja fuerte en Louisville, Kentucky. Pepsi fue creada en 1893 por el farmacéutico Caleb Bradham en New Bern, Carolina del Norte, como una bebida para la digestión que inicialmente se llamaba Brad's Drink. Las galletas de la fortuna fueron inventadas en realidad en California a principios del siglo XX. La pizza hawaiana fue creada en 1962 por Sam Panopoulos, un restaurantero de origen griego en Chatham, Ontario, Canadá, quien experimentó añadiendo piña enlatada a una pizza. Lo único hawaiano del platillo es su nombre, ¿no te parece? Starbucks introdujo el tamaño 30 en 2011, ofreciendo 30 onzas, aproximadamente 887 mililitros, para bebidas frías, reflejando la demanda de los consumidores por opciones de mayor tamaño. Pringles tuvo que defender su identidad como patatas fritas frente a regulaciones fiscales en el Reino Unido, argumentando sobre su contenido y forma para clasificar dentro de la categoría de snacks.
El queso Pule, hecho con leche de burra de los Balcanes, es conocido como el queso más caro del mundo debido a la rareza de la leche de burra y al intensivo proceso de producción. El chocolate Milky Way fue nombrado en 1923 por el creador Frank Mars, inspirándose en un popular batido de malta de la época y no por la galaxia. El primer restaurante de McDonald's, abierto en 1940 en San Bernardino, California, por los hermanos Richard y Maurice McDonald's, tenía un menú limitado centrado en hamburguesas, papas fritas y bebidas. La salsa Tabasco es añejada por barriles de roble previamente usados para envejecer Borbón, lo cual contribuye a su sabor distintivo, durante un proceso que puede durar hasta 3 años. Algunos vinos blancos se producen a partir de uvas rojas o negras mediante la rápida separación del mosto de las pieles de uvas, lo que evita la coloración. El nombre Snickers se originó del caballo favorito de la familia Mars. El café es superado solo por el petróleo en términos de volumen y de comercio internacional, destacando su importancia económica y cultural a nivel mundial. La ensalada César fue creada por el chef italiano César Cardini en Tijuana, México en 1924, y no en Italia, como se podría suponer por su nombre. Las papas fritas se originaron en Bélgica en el siglo XVII, y aunque a menudo se les asocia con Francia, su verdadera procedencia es belga. La India es el principal productor mundial de bananas, representando aproximadamente el 25% de la producción global. A pesar de su gran producción, la mayoría de las bananas se consume localmente y solo una pequeña fracción se exporta. La Ley de la Pureza de Alemania, o Reinheitsgebot, establecida en 1516, es una de las más antiguas regulaciones alimentarias que aún se observan, limitando los ingredientes de la cerveza alemana a agua, cebada y lúpulo, y más tarde, levadura. El azafrán es conocido por ser la especia más cara del mundo debido a su laborioso proceso de recolección manual de los estigmas de la flor de Crocus sativus. Requiere aproximadamente 75,000 flores para producir un solo kilo de azafrán seco. El índice Big Mac, introducido por la revista The Economist de 1986, utiliza el precio del Big Mac en diferentes países para medir el poder adquisitivo relativo y la paridad del poder adquisitivo entre las monedas. El McRib de McDonald's, lanzado por primera vez en 1981, es un producto de temporada que depende de la fluctuación de los precios de la carne de cerdo para su rentabilidad y disponibilidad, lo que explica su presencia intermitente en el menú. La mostaza es una de las salsas más antiguas documentadas. Ha sido utilizada tanto por sus propiedades culinarias como medicinales desde la antigüedad, con registros de su uso que datan desde la Roma antigua. Las algas, utilizadas como agentes gelificantes en la producción de helados, como el agar y el carragenano, mejoran la textura sin afectar el sabor, desatando su papel en la industria alimentaria más allá de la cocina asiática. El pan baguette, con su característica forma alargada y corteza crujiente, debe medir entre 55 y 65 centímetros de largo según la legislación francesa, reflejando la importancia cultural y culinaria del pan en Francia. La leche dorada, basada en la cúrcuma, se ha utilizado en la medicina ayurvédica por sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, ganando popularidad mundial como bebida saludable. El té, con una historia que se remonta a miles de años en China, se ha convertido en la bebida más consumida a nivel mundial después del agua, reflejando su importancia cultural y económica a través de las civilizaciones. El sushi moderno, originario del sureste asiático como método de conservación del pescado en arroz fermentado, fue adaptado en Japón en el periodo Edo para convertirse en el sushi que conocemos hoy. La cerveza más fuerte del mundo, titulada Snake Venom, tiene un contenido de alcohol del 67.5%, lo que la hace más potente que muchos licores destilados. Se recomienda consumirla en pequeñas cantidades, similar a un licor fino. Las papas Pringles poseen la forma de un hiperboloide parabólico, algo que permite que las hojuelas puedan apilarse eficientemente. La vainilla, derivada de orquídeas del género Vanilla, inicialmente cultivada en Mesoamérica, es la única orquídea utilizada en la alimentación, y su proceso de polinización manual en regiones fuera de México contribuye a su precio elevado. El chicken tikka masala,
A menudo considerado el plato nacional de Inglaterra, refleja la influencia de la cocina india en el Reino Unido, resultado de la inmigración y la fusión cultural. La sandía era considerada tan valiosa en el antiguo Egipto que incluso se colocaba en las tumbas de los faraones para servir como sustento en el más allá, evidenciando su valor nutricional y simbólico. La popularización del jugo de naranja en el desayuno americano en la década de 1920 fue impulsada por campañas de marketing de productores de cítricos, estableciéndolo como un pilar del desayuno occidental.